No sabes qué alegría me da poder verte, Emma. Otra semana más de Inverso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Igualmente, estoy muy contenta de verte y la semana ha ido bastante bien, la verdad, no me quejo. Bueno, con sus retos, sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al final, pues bien, con Dios Claro. todo se puede. ¿Y tú qué tal? Cuéntame. Yo la verdad muy bien, muy bien. Y la verdad es que Inverso siempre me motiva, ¿no? Si hay días en los que quizás no tenga ese tiempo, ¿no? Como para dedicarme y sentarme a leer, profundizar, digo, oye, pero tengo que hacer Inverso. Y eso es lo bonito de esto, ¿no? Tener como la rutina de tener una lección diaria, que es lo que te da estos libros como Inverso, lo cual es una pasada. Así que disfrutando mucho semana a semana el estudio. Pero ya que hablabas de retos, que hablabas de la semana, que bueno, que quizá a veces se complica, a veces tiene sus victorias y demás, ¿qué te parece si invitamos a Nadia y a Samuel para que nos cuenten su lucha y su victoria y empecemos con este estudio? Genial. Hola Hola, chicos, hola, ¿qué tal? ¿qué tal esta semana? muy corta. Sí, ¿no? Me apunto. Muy cortita, muy honesto y auténtico, ¿no? Es decir, muy cortita. A veces pasa el tiempo volando. Y bueno, chicos, queremos saber vuestras luchas y victorias porque sabemos que las semanas pues siempre tienen lo suyo, ¿no? Y tener esa capacidad de reconocimiento de las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan es importante. Pero más que reconocer lo bueno y lo malo, reconocer qué luchas estamos teniendo y nos gustaría pedir a Dios para que nos hagan eso y sobre todo qué victorias hemos tenido esta semana que Dios nos ha ayudado a superar. Así que no sé si alguno de vosotros tiene algo preparado, si tiene ya algo en mente, así que láncese al ruedo y cuéntenos. Bueno, yo rápido digo que Adelante, por les favor. presento mi nueva Biblia, la que mencionaste la semana pasada, Josías. Ay, chois, no se ve. Sí, Bueno, la se ve Biblia del la del discípulo. discípulo. Qué guay. Y Muy había buena estado detrás Biblia. de... Sí, totalmente. Y llevaba mucho tiempo detrás de ella y la verdad, pues, al fin, pues me la compré. Pues muy bien. Oye, qué alegría. Buena victoria. Una lucha, tratar de conseguirla y la victoria que la has conseguido. Muy buena. Muchas gracias, Exacto, Samuel. exacto. Emma, Nadia, ¿tenéis algo? Sí, a ver, una lucha que yo tengo eh, es tratar de dar a Dios el mejor momento del día. Porque a veces lo dejo así como a lo último y me gustaría darle lo mejor. Y luego la victoria es que, a ver, tengo una meta que es hacer la Vía Verde, que son casi 100 kilómetros en Vale. bici. Y bueno, pues estoy avanzando, porque ya voy por el kilómetro 35, me queda hasta 100, pero bueno, que 35 ya es bastante para mí y llego súper cansada cuando lo hago, así que bueno, estoy ahí, poco a poco. Oye, qué guay, qué buen propósito. Pues ojalá lo logres. Seguro que lo lograrás, seguro que lo lograrás. Qué guay, Os lo Emma. Mucho contaré, os lo ánimo con contaré. ello. Sí, por favor, por favor. Nadia, cuéntanos. Pues mi lucha es, bueno, es que tengo bastantes decisiones que tomar y nada, estoy en ello orando y que Dios me muestre. Y con paciencia, que también es algo que a veces cuesta, pero estoy en ello. Y también os quería enseñar que yo también me he comprado una Biblia. Wow, todos estamos estrenando. Ay, qué chuli, La ¿Cuál estudio versión es? también. qué Así que chuli. Qué guay. Oye, pues tendré que pensar yo en una Biblia nueva. Sí, Emma. Año nuevo, Biblia nueva. Yo mi lucha y mi victoria, mi lucha es que estoy empezando nuevos retos, ¿no? Y una de las cosas que estoy comenzando con todos estos nuevos retos es que al final como que siempre me suelo sobrecargar y mi lucha es esa, ¿no? Saber controlar y tener como esa temperancia, ¿no? De poder no aceptar tantas cosas, sino lo que hago, hacerlo bien y sobre todo dedicarme. Y entonces por eso, ¿no? O sea, por realmente aprender a decir que no, es mi lucha, y a partir de eso empezar a tener un equilibrio en cuanto a mi tiempo y poder gestionarlo de mejor manera. Y mi victoria es que hace unas semanas estuve predicando para unos chicos en Honduras que eran sus 5 de la mañana. Entonces eso me motivó mucho y dije, oye, sus 5 de la mañana y se levantan todos los días a las 5 de la mañana para tener un culto, para orar, para cantar y todo esto. Y yo decía, madre mía. Yo dije, seguro que habrá 5 personas y eran 50, lo cual me sorprendió muchísimo. Y eso me motivó muchísimo a eso, ¿no? También a levantarme temprano para ocupar mejor el tiempo y dedicar la primera hora de la mañana a leer la palabra, a orar y demás. Así que es mi victoria, ¿no? Estar ahí en la lucha para poder conseguirlo. Así que nada, qué chicos, muchas bien, gracias. qué bien.
Y bueno, vamos a pasar a otra parte, que es el interioriza, que es una parte donde vamos a la Biblia y la Biblia se expresa en nosotros y nosotros expresamos conforme lo que sentimos, lo que pensamos y lo que vemos a través de la palabra. Así que vamos al interioriza, que seguro estará muy interesante esta semana. Bueno, pues esta semana nos toca analizar el texto de Hebreos 10, 19 y 22. Así que voy a leerlo y voy a explicar por qué subrayé. Como veis, es muy sencillo porque para hoy solo utilicé 2 colores. Y empiezo a leer, ¿vale? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para estar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pues como veis, he subrayado los 2 primeros versículos en azul porque me parecen importantes y ahora voy a explicar por qué. Y el 22 en lila porque me parece un reto y al mismo tiempo una promesa. A ver, cuando dice libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿vale? El 19. El 19 lo he subrayado en azul porque a mí me hace pensar en el sacrificio de Jesús y lo que Él consigue a través de ese sacrificio. Después de su sacrificio, Jesús asciende al cielo y ese ascenso realmente lo que marca es el comienzo del gobierno de Jesús y de su ministerio como sumo sacerdote a nuestro favor. Por eso me parece importante. Luego, el versículo 20 también nos habla de ese nuevo camino que Él abre, ¿no? Es decir, que marca el inicio del nuevo pacto. Me recuerda eso, al nuevo pacto. Y este nuevo pacto nos proporciona los medios a través de los cuales podemos realmente acercarnos directamente a Dios por fe en Jesús y gracias a Jesús. Y luego el versículo 22 lo subrayé en lila, como os dije, porque me parece una promesa y al mismo tiempo un reto. Es un desafío porque nos está diciendo que podemos acercarnos a Dios confiadamente a través de Jesús y los méritos de su justicia, lo cual, vale, es una promesa porque te está diciendo, mira, el sacrificio de Jesús sirve para que tú puedas hacer esto y yo te prometo que puedes hacerlo a través de Jesús, pero al mismo tiempo es un reto de todos los días porque es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Y no es que sea un reto de estos súper complicados, de que es que tengo que... No estás sacrificando nada, pero a veces nos volvemos perezosos, ¿no? En ese sentido y no le damos a Dios lo mejor, como decía antes, que para mí es un reto, ¿no? De darle el mejor momento del día, guardarlo para Dios, que tendría que ser la persona más importante de mi vida, ¿no? Bueno, por eso ahí está el análisis. No sé qué os parece, si subrayaríais otra cosa o... A mí me parece espectacular porque ese texto a mí me da mucha calma y mucha paz, ¿no? Porque es como que mientras que en el Antiguo Testamento podía entrar solo el sumo sacerdote al lugar santísimo, mientras que en el santuario no puede entrar solo la tribu de Leví, era algo reservado para solo una tribu, era algo tan sagrado, tan bueno, que esto sigue siendo, ¿no? Y sin duda alguna sentirme que no soy merecedor de eso, pero que al mismo tiempo en Cristo Jesús tengo como esa seguridad de entrar en el lugar santísimo. Y esa representación del lugar santísimo es esa salvación. Por lo tanto, que Él me hace digno y que en su sangre yo tengo la capacidad de poder entrar en ese lugar santísimo y sobre todo poder estar con Él. Y me encanta porque pone el camino nuevo y vivo que se abrió a través del velo, ¿no? Es como Dios nos ha dado la oportunidad a través de su Hijo de poder entrar al cielo, ¿no? De poder tener la seguridad de entrar al cielo. Y por eso que me parece, sin duda alguna, como un reto, no solamente leerlo, sino también creerlo, ¿no? Creérnoslo. Y eso, ser coherente conforme a esto, ser coherente de que si yo ya tengo la oportunidad de entrar en el cielo y Jesús me lo ha dado, al mismo tiempo yo también ser coherente de empezar a vivir en ese reino de los cielos hoy en día. A mí me parece como un manual de instrucciones
Es como, ¿cómo llegar a Dios, no? Pues a través de Jesús por el camino nuevo y con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? Es como que nos da la libertad de acercarnos a Jesús de manera voluntaria, ¿no? Para escoger seguir este camino, ¿no? Que nos llevará a Dios. Me parece un texto súper bonito. A mí la idea que me encanta es la que subrayaste, Emma, del el violeta, porque dice, cuando dice, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque me encanta el matiz que hace, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, no solamente nos purifica de una forma externa, sino que también desde lo más interno del corazón, ¿no? Cuando dice que pondré mi ley en vuestros corazones. Y esa es la respuesta a la petición del rey David, ¿no? Cuando él dice, dame un corazón nuevo, ¿no? Entonces, la verdad, es un matiz muy, muy bonito que la verdad me encanta de ese versículo, la verdad. Ahora que lo dice Samuel, o sea, me llama mucho la atención que dice purificando los corazones de mala conciencia. Y no solamente purificando en el sentido de que limpie nuestros corazones, sino también ojalá el Señor nos purifique de la culpa, ¿no? Nos purifique de, o sea, mala conciencia, ¿no? Es como, muchas veces tenemos como ese remordimiento de haber hecho algo mal. Oye, si ya he pedido perdón, si ya he tratado de subsanar el daño, si ya he tratado de reparar lo que he hecho, oye, tengo que seguir adelante. Tengo que también aprender a perdonar a mí mismo, porque muchas veces yo creo que es eso, ¿no? Que aceptamos el perdón de Dios, pero nos cuesta perdonarnos y eso nos hace estar en el error constantemente y quizás no avanzamos por ello. Así que me pareció muy interesante, Samuel y Emma. Muy bien, pues, ¿os parece si pasamos ya a la siguiente sección donde profundizamos más en la lección? Vamos a ello, a esas preguntas que seguro son muy interesantes. Vale, pues tenemos la primera pregunta que voy a lanzar y ya que conteste quien quiera, ¿vale? Dice así, encontrarse con Dios era algo usual en el pueblo de Israel a través de algunas fiestas relevantes. ¿Qué significaba ese encuentro? ¿Por qué era importante acudir? ¿Y qué relación tiene con Hebreos 9:24? Yo tengo que decir que la verdad que me han sorprendido un montón las fiestas judías, porque era como algo que sí que lo hemos escuchado muchas veces, pero nunca me había parado ni a estudiarlo ni a pensarlo mucho, porque decía, bueno, es muy antiguo y tampoco, pero realmente en Levítico 23, ¿no? Vemos como Dios instauró esas fiestas, ¿no? Para que el pueblo de Israel celebrara, ¿no? Por medio de celebrar que Dios está con ellos, ¿no? Que se reuniera en grupo, que lo hiciera con gozo y que realmente las fiestas también forman parte de Dios, ¿no? O sea, Dios es un Dios de gozo que quiere que seamos felices. Y Dios enseñó a Israel, ¿no? Que los hombres debían ir 3 veces al año a Jerusalén, ¿no? A dar como esta ofrenda y lo hizo en 3 ocasiones. Había una que era la fiesta de la Pascua, luego estaba la fiesta de las semanas o el Pentecostés y luego la fiesta de los tabernáculos. Entonces, de la fiesta de la Pascua, lo que se celebraba era la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Luego tenemos el Pentecostés, que se celebraba la cosecha de la cebada, que en los tiempos del Nuevo Testamento también se celebraba cuando les entregaron la ley en el Sinaí, ¿no? Y luego tenemos la fiesta de los tabernáculos, que lo que se celebra es cómo Dios cuidó de Israel durante el paso por el desierto, ¿no? Y realmente en Hebreos 9:24, que ya hablamos de este texto en otra lección de inverso, se describe la ascensión de Jesús al cielo y cómo Él, ¿no? Cumplió ese santuario celestial, ¿no? El verdadero santuario celestial aquí en la tierra y que también presentó a Dios su mejor sacrificio, que era su sangre, ¿no? Entonces, Él también cumplió estas fiestas porque murió el día de la Pascua, ¿no? Bueno, de preparación de la Pascua al mediodía, cuando se estaban sacrificando los corderos. Fue resucitado al tercer día y ascendió al cielo para recibir la seguridad, ¿no? De que el Padre había aceptado su sacrificio y ascendió 40 días después para sentarse al lado de Dios, ¿no? E instaurar el nuevo pacto en el día del Pentecostés. Y de esta manera vemos cómo Él cumplió, ¿no? Estas fiestas y realmente siguió lo que Dios había instaurado desde Levítico 23 y me parece súper interesante cómo si realmente, o sea, nosotros como cristianos creo que también, y muchas veces se nos olvida, ¿no?
que deberíamos también saber un poco el contexto, ¿no?, histórico del que venía Jesús y el origen judío, y realmente tiene muchísimo sentido todo lo que Dios hizo. Por ejemplo, en la Pascua, ¿no?, los israelitas pintaron sus dinteles, ¿no?, de las puertas con sangre del cordero en aquel entonces, ¿no? Y hoy en día el cristiano también pinta sus corazones, ¿no?, con la sangre de Jesús, y de esta manera también acepta, ¿no?, su salvación y confía en su protección. Y me parece, he estado estudiando bastante las fiestas y me parecen súper interesantes porque realmente es como que todo coordina. A veces decimos, el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo, pero es que realmente Dios desde el inicio es que todo tiene su plan y todo concuerda, y solo nos falta que nosotros estemos estudiándolo, ¿no?, y con el Espíritu Santo para poder entenderlo. Y bueno, me parece increíble. Y no sé si tenéis algo que decir. Sí, no, está súper interesante lo que nos comentas, porque finalmente las fiestas judías tenían un porqué, ¿no? La Pascua tenía un porqué. La Pascua, a mí me gusta mucho un detalle de la Pascua, que finalmente Dios lo dijo que lo hiciéramos por estatuto perpetuo, ¿no? Hasta que Jesús viene y dice que hagamos la Santa Cena, ¿no? Esta cena donde probamos del pan y del mosto y demás. Pero hay un detalle de la Pascua que me llama la atención, que decía que tenían que ceñir sus cinturas y ponerse las sandalias dentro de casa. Entonces, claro, quizás 50, 70, 90, 100 años, 150 años después, un niño le puede preguntar a su mamá, mamá, ¿por qué hacemos esto cada Pascua? ¿No? ¿Por qué nos ceñimos ¿Por qué nos ponemos los vestidos, nos ceñimos la cintura, nos ponemos las sandalias, cogemos nuestro callado? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, claro, es un recordatorio, ¿no? Claro, hijo, porque es que hace 150 años nosotros salimos de Egipto. Y cuando salimos de Egipto tenemos que estar preparados para salir en cualquier momento. Por lo tanto, Dios es un Dios tan pedagógico, que las fiestas eran tan importantes, que es importantísimo estudiarlas, ¿no? Con la intención de poder ver a qué señalaban, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Las fiestas señalaban a algo. Y si nosotros ya sabemos que a qué señalaban, pues puede ser muy bonito poder estudiarlas, que todo estaba hecho como un plan desde el principio. Así que muy interesante, Nadia. Y otro matiz que a mí me gusta mucho en el tema de las fiestas, la Santa Cena, que también se ha nombrado, es que, como tú dices, Josías, ¿no? Jesús es muy pedagógico y también lo hacía todo en comunidad, como que todo tenía que ser en grupo, ¿no? Muy pocas veces, o no sé si no se me ocurre ningún ejemplo de algo individual, ¿no? De alguna fiesta que haces tú solo, una fiesta, o sea, es como que era todo muy, que pensaba en todos los Totalmente. detalles, que al final las preguntas, las conversaciones, ¿dónde surgen, no? La comunión, el conocerse, el compartir, y no sé, esto también me gusta mucho. Qué bueno. Hay un matiz, la verdad, que me encanta mucho del tema de las fiestas porque, o sea, me resultó interesante que Dios fuera el que generara las fiestas, ¿no? Porque a menudo nos consideramos que lo que es la virtud es trabajar, 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 ¿no? Pero me resulta interesante que incluso dentro de esas fiestas había unos momentos de descanso, ¿no? Como que Dios se había preocupado para que hubieran estos momentos como para relajarse y estar más cerca de Dios, ¿no? Y me recordó también a cuando, esto lo aprendí hace poco, por cierto, porque yo me solía exigir mucho, y que Jesús también le decía a sus discípulos, ¿no? Apartados un momento y descansad. Sí, No lleguéis totalmente. hasta el desmayo de tanto trabajo, sino descansen un poco, sigan trabajando, pero que también tienen que reponerse. Entonces me gustó mucho la idea, la verdad. Súper bueno. Y eso. Pues sí. Bueno, pues si os parece, pasamos ya a la siguiente pregunta, que dice, ¿qué significa en contexto bíblico el velo o la cortina? ¿Qué tiene que ver con Hebreos y el santuario celestial? Y sobre todo, ¿qué significado tiene que el velo se rasgó de arriba hacia abajo en la muerte de Jesús? La pregunta es muy interesante y me gustaría responderla, si me permitís, porque el velo es algo que significaba algo desde el principio. Quizá nosotros como occidentales, justamente lo que nos decía Nadia, ¿no? Si no estudiamos el Antiguo Testamento, quizá el tema del velo nos pase muy indiferentes. Pero si el velo, una persona israelita, ¿no? Judío de ese tiempo, un hebreo de ese tiempo, podría entenderlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿no? Ese lugar santo donde estaba pues el propiciatorio, donde estaban los panes, donde estaba el incienso, donde estaba todo esto, pero después el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios, donde estaba ahí dentro las tablas de la ley, donde estaba la vara de Aarón y todo esto. Es como que tenía tanto significado que el velo
era algo muy importante, porque separaba ese lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era un sitio donde Dios se manifestaba una vez al año, y solamente podía entrar el sumo sacerdote, incluso lo hacía con campanas. ¿Por qué? Porque era un lugar santísimo, era un lugar reservado para Dios, ¿no? Era un lugar muy importante. Por tanto, el velo significa como algo que está cubierto, ¿vale? Y Pablo, bueno, en sus epístolas nos dirá que el velo se va descubriendo, ¿no? Con la intención de que en realidad poco a poco vamos viendo a través de esto. Pero el velo puede significar dos cosas. Puede significar una separación de, ¿vale? Es una separación de, primero, una separación de lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, pero también puede significar que el velo es que no estamos viendo, no es que estamos ciegos, es que hay algo que no podemos coincidir, que no podemos ver. Entonces, en esta ocasión, el velo, en el contexto en el que lo estamos estudiando, en el del santuario celestial y sobre todo de Hebreos, se nos dice que el velo es descubierto. De hecho, lo acabamos de leer en Interioriza, ¿no? Cómo podemos pasar a través del velo, ¿no? Es como que podemos ver realmente el lugar santísimo, podemos entrar realmente a ese lugar, lo que nos decía Hebreos 10. Por tanto, hay un momento en la historia de Jesús, ¿vale? Donde se nos dice lo siguiente, os lo voy a leer porque es muy interesante. Justamente es la muerte de Jesús, y en esa muerte de Jesús se nos va explicando qué pasa cuando Jesús muere, ¿vale? Y mira, lo encontramos en Mateo 27, ¿vale? Mateo 27, 50. Dice lo siguiente: entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. O sea, Jesús murió. En eso, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, por qué el velo es de arriba hacia abajo? Porque finalmente era un simbolismo que Dios le había puesto fin a lo que era el sistema sacrificial de esos tiempos. ¿Por qué? Porque Jesús ya había muerto, Jesús había muerto ya. Por lo tanto, el Cordero, la realidad mayor, lo que realmente nos estaba simbolizando durante tanto tiempo el santuario terrenal, había ya desaparecido de una vez por todas. De hecho, Jesús mismo lo dijo. De hecho, por eso fue una de las cosas, por las últimas que lo mataron, cuando Jesús, estando en el templo, dice: yo os digo que no se quedará piedra sobre este templo. El templo era muy importante. Pero ahora tenemos que comprender que cuando Jesús muere, el sacrificio del Cordero ya está hecho. Por tanto, ya pasamos a una realidad mayor, que es el santuario celestial. Es por eso muy importante que entendamos que se parte de arriba hacia abajo, para que se entienda que no es por manos humanas que el sistema sacrificial termina, sino que es divinamente, se demuestra que el sistema sacrificial termina porque Jesús está ahí. Es un simbolismo. ¿Para qué? Para que su pueblo pueda entenderlo, para que su pueblo pueda comprenderlo. Pero mira, si muchas veces tenemos un velo que no podemos ver, que hubo personas que, a pesar de tener todos estos detalles, todas estas pistas en el Antiguo Testamento, que el velo se rasga de arriba hacia abajo, hubo gente que no quiso ver y aceptar que Jesús era el Mesías. Y eso puede ser un peligro para nosotros, que podemos tener al Mesías mismo delante de nosotros, y podemos tener los ojos detrás de un velo. Así que la idea sería poder descubrir ese velo y poder ver las realidades mayores. Pues sí, Josías. Además, también o sea, el historiador Giuseppe Flavio, también dijo que realmente no, ese velo, aunque lo ataras a dos caballos, creo que era, que tiraran de él, que no se podría romper, o sea, que no era un velo finito, que era un velo que para doblarlo tenían que estar como 70 hombres o 60 o sea, que era un velo que realmente solo con la mano divina, sí. Exactamente. A mí incluso me recuerda la sensación cuando uno dice que su oración como que no asciende al techo también, ¿no? Como si ese velo también fuera al techo, ¿no? Cuando dice, tu oración no asciende a Dios porque no cruza el techo, ¿no? Pues eso, pues que Jesús realmente rompe ese techo y permite que nuestra oración ascienda a Dios. La verdad es una idea que me gustó bastante, la verdad. Pues la verdad, chicos, es muy interesante, y me gustaría pasar a la siguiente pregunta, porque yo creo que es muy necesaria poder hacernos la siguiente pregunta, ¿vale? Porque Moisés ve el rostro de Dios, ¿no? Y yo creo que es un privilegio enorme poder ver el rostro de Dios, ¿no? Poder ver a Dios, poder experimentar esa relación con Él. Y es como quizás, hablando del velo, ¿no? Algo que estaba cubierto, pero Dios se descubre ante Moisés. Y ese gran privilegio lo tuvo él, y también lo compartió, ¿no? Cuando veíamos que el rostro de Moisés también brillaba. ¿Qué significaba llegar al monte de Sión para esos momentos? Ya que estamos hablando de significados del Antiguo Testamento, ¿qué significaba el monte de Sión? Y sobre todo, nosotros podemos llegar a ese monte, a ese simbolismo del monte. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida el monte de Sión? Que alguien, por favor, nos descubra este mito y que abre el velo para poder comprender este significado.
Bueno, hay un versículo, Josías, la verdad bastante interesante, se encuentra en Hebreos 12, el versículo 18, y también después cuando lo comparamos con el 22 nos damos cuenta de qué es el monte Sión, ¿no? En el 18 dice que no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y luego después dice, porque que aún Moisés estaba temblando por la presencia de Dios en ese lugar, ¿no? Ya les hice spoiler. Bueno, pero después el siguiente versículo dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, y al Espíritu de los justos que han sido hechos perfectos, o sea, a las personas que se han ido hechas perfectas por medio de Cristo, claro. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, básicamente, acercarnos al monte Sión significa acercarnos a nuestra salvación. Y cuando es a través de ese velo que nos es quitado, es a través de esa forma que nosotros podemos acercarnos al monte Sión. Pero ¿qué connotación también tiene para nosotros? El mismo versículo nos anima a estar en guardia contra algunos peligros que podemos tener al acercarnos a Dios, ¿no? Porque sabemos que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, luego se nos dice que estemos atentos y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque luego después a la vez que dice que si no escapan aquellos que desecharon al que molestaba en la tierra, el monte Sión, el literal o por así decirlo, lo que figuraba o era una sombra del futuro, mucho menos nosotros si desechamos al que molesta desde los cielos, ¿no? Y luego después arriba, no, justo antes nos dice que no seamos como Saúl, que por una sola comida vende su primogenitura, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que a la vez se nos da una certeza, una seguridad de que por medio de Cristo podemos obtener la salvación, pero a la vez también nos está diciendo de que tengamos cuidado de no ser indulgentes con esa salvación. Por eso es que continuamente en Hebreos se nos dice, si hoy escucháis su voz, hoy entregarles sus vuestros corazones, no los endurezcáis contra Dios, ¿no? Por eso es un peligro terrible, ¿no? Cualquier mensaje que hay en el Evangelio, por ejemplo, la piedad hacia nuestro prójimo o incluso el amor a nuestros enemigos, si nosotros nos endurecemos en este sentido, corremos el riesgo a estar resistiendo contra el Espíritu Santo y por tanto corremos el riesgo de esto, de incluso cometer el pecado imperdonable, ¿no? Pero a la vez que esto ocurre, como dijimos antes, tenemos la certeza de que podemos acercarnos a Cristo para que todas las cosas sean hechas bien y poder ser limpiados de cualquier pecado que hayamos cometido. Pues la verdad, Samuel, este texto o sea, tiene grandes implicaciones, ¿no? Lo que significa el monte Sión. Y yo creo que, o sea, si tenemos que resumir algo, y yo creo que matizar, es lo de la invitación que hace Nadia, ¿no? De animarnos con el Antiguo Testamento. Yo me acuerdo que hace tiempo conocí a una chica, ¿vale? Que, bueno, que es una influencer cristiana y demás. Y cuando yo le dije de qué denominación era, ¿no? Que éramos adventistas y demás, y seguro que hay diferentes denominaciones, no sabemos de qué denominación eres que nos estás escuchando, pero lo importante es que, pues, que obviamente creemos en Jesús. Nosotros somos denominación adventista. Entonces, cuando yo le dije esto, me dice, ah, bueno, sí, sois los del Antiguo Testamento. Y me llamó mucha atención, ¿no? Cómo nos tienen con esa perspectiva, ¿no? Como de los del Antiguo Testamento. Y yo invitaría, ¿no? A este reto, a los que nos estén escuchando, a que quizá el Antiguo Testamento da vértigo, ¿no? Porque quizás hay cosas que no podemos comprender. Pero yo con un manual, con un libro de contexto histórico, ¿no? Quizá con un comentario bíblico. Pues, oye, poco a poco podemos ir descubriendo cosas muy buenas. Y el santuario, quizás a nosotros como jóvenes nos han transmitido una idea como muy, como, o sea, no sé, quizá muy aburrida, ¿no? Quizá muy tediosa del santuario, pero cuando te pones a estudiar el santuario es apasionante, al menos a mí. De las últimas que estudié el santuario me parece súper apasionante, ¿no? El simbolismo, que también tiene como un símbolo de cruz, qué significan los panes, qué significa esto, ¿no? Entonces, como que, no sé, me parece muy interesante y yo os propondría ese reto, ¿no? No sé a vosotros, ¿qué os parece el santuario? ¿Habéis tenido la misma experiencia que yo? O sea, como que al principio era aburrido, pero ahora que como joven lo estudiáis, de repente es algo diferente. Sí. Sí. Yo donde experimenté realmente el santuario y fue en una Expo Biblia, que me tocó hacer el tour explicando lo que significaba cada cosa del santuario, y me leí la revista donde lo explica todo y ya una vez que me tocó a mí explicarlo, es que me explotó la cabeza. O sea, fue un...
sea, un descubrimiento, y mira que llevo toda mi vida dentro de la iglesia y leyendo la Biblia y tal, pero de verdad que el santuario es apasionante, o sea, todo lo que tiene que ver con el santuario es un mundo. Y además, lo que decías del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que se complementan, es que son uña y carne, o sea, al final acabas descubriendo que están súper relacionados. Sin Y duda no alguna. sé, lo de los Antiguos Testamentos, pues oye, pues descúbrelo por ti mismo, por ti misma. Tú, Nadia, ¿qué nos recomiendas? Porque ahora que estás estudiando las fiestas y Antiguo Testamento, ¿cómo le hiciste, ¿no? Para acercarte a ello y no frustrarte en el intento. A ver, es que muchas veces, sobre todo el Pentateuco, es como que lo leía y hay cosas en el Levítico mismo, ¿no? Que es donde están las fiestas, que a veces no lo entiendes o te lo pasas un poco porque... Y esta vez era como, si te pones a investigar, hay un montón de guías en internet, obviamente no vas a leer cualquier página, pero hay páginas, ¿no? Que están, que sabes que son más oficiales y hay comentarios bíblicos, hay un montón de cosas, es que te pones y cada día se acaba y dices, madre mía, es que esto nunca se acaba y eso es lo apasionante, ¿no? De la Biblia, que es como, o sea, aunque dedicaras 1000 horas al día, todos los días de tu vida, nunca acabarías porque tiene tanto Dios que por eso es eterno, ¿no? Porque es que nunca se acaba. Y no sé, yo creo que coge un versículo y ese ya tienes para un montón de tiempos. Es que hay 1000 cosas para estudiar, es increíble. Muy bueno, muy bueno. Samuel, ¿quieres decir algo? Perdona, te cortamos. No, broma. Eh, sí, era acerca del santuario, ¿no? Que a mí personalmente incluso me ha ayudado acerca de, que, por ejemplo, cuando uno lee incluso Apocalipsis, yo al otro día me quedé alucinando que la séptima trompeta significa el juicio investigador. O sea, yo esto lo estaba leyendo y fue hace 2 semanas, literalmente, que me enteré de eso, ¿no? De que es la séptima trompeta, ¿no? Porque, o sea, empiezas a mirar, ¿no? Cuando dice hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. Luego te vas a Apocalipsis 10 y ves que dice que, o sea, bueno, hay que comprar los versículos, ¿no? Porque sé que si no sería muy enrevesado, pero Sí. básicamente cuando uno compara Daniel 12 con Daniel 8, ¿no? Que es cuando se daría la consumación. Luego vas a Apocalipsis 10 y ves que dice que básicamente ese misterio que se iba a consumar, ese fin de los tiempos, dice cuando comienza a tocar la séptima trompeta. Y luego después justamente coincide con eso, cuando el santuario en el cielo es abierto y se ve el arca del pacto ahí, y se ve que Jesús está recibiendo el reino y además hay un juicio de los vivos, ¿no? Perdón, de los justos, ¿no? Entonces, la verdad, me resultó bastante interesante porque es que, o sea, es apasionante, Sí, sí, la es verdad. que yo creo que si no estudiamos el santuario, o sea, si no vamos al Antiguo Testamento, nos faltan piezas del puzzle, ¿no? O sea, Claro. es como verlo incompleto, la vida de Jesús, ¿no? O sea, yo creo que conocer la vida de Jesús tenemos que ir al Antiguo Testamento porque él mismo lo dijo, yo vino a cumplir la ley y los profetas, ¿no? Lo que dijo. Bueno, chicos, ¿qué os parece si pasamos ya a lo práctico? Si vamos a descubrir qué son los consejitos prácticos que nos quieren dar con la intención de que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues empiecen a practicar todo esto que estamos diciendo ahora mismo. ¿Os parece bien? Vamos. Vamos a ello. Bueno, chicos, ¿quién se anima a ser el primero a dar su consejito práctico? Bueno, venga, me animo yo, ¿por qué no? Básicamente, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Estudiar el Antiguo Testamento, porque al fin y al cabo no nos debemos quedar solamente con el Nuevo, que es verdad que es el que tenemos que comparar con el Antiguo, pero básicamente Jesús dijo, estudiar las Escrituras para ver si porque son las que dan testimonio de mí, como si el Antiguo Testamento nos vaya a reforzar la fe en Cristo, ¿no? Reforzar la fe en el Nuevo Testamento. Y realmente esa es la actitud que siempre deberíamos tener, porque si básicamente estamos creyendo en el Nuevo Testamento sin haber investigado el Antiguo primero, estamos cometiendo un error, porque Dios nos dio el Antiguo Testamento para que lo examináramos, para que supiéramos que Cristo realmente era el Mesías, y luego después ya creer en él como el Mesías. Es por eso que Jesús, cuando estaba en el viaje a Maús, les dijo a los dos discípulos, ¿no? Tardos para creer en todas las escrituras. Y luego, ¿qué es lo que hizo? ¿Les demostró con sus palabras? No, sino que fue con el Antiguo Testamento paso por paso, demostrándoles que él era efectivamente el Mesías. Bueno, pues sigo yo.
A ver, mi consejo es que si no has tenido una experiencia con el santuario, no sabes lo que es o sabes muy poco sobre él, busca en internet Expo Biblia y vas a ver vídeos de, bueno, esto se hace en la vida real, pero ahora con el COVID no sé si se sigue haciendo, supongo que volverá, pero es una experiencia increíble. Si tienes la oportunidad de participar en alguna Expo Biblia, te animo de todo corazón a que lo hagas porque de verdad que es una experiencia que realmente puede cambiar tu vida. Para mí marcó un antes y un después en lo que es la Biblia, el santuario y que estudies el santuario porque de verdad que es apasionante. Pues mi consejo es que, como decía el texto de Interioriza, ¿no? El camino es Jesús, el camino que nos lleva al Padre y que estemos pendientes de ese camino, ¿no? Que cada día sea un nuevo reto y que no pasa nada si a veces hacemos las cosas mejor o peor. Lo importante es que tengamos la mirada fija en Jesús y que aunque caigamos, nos levantemos porque Él siempre está ahí y cada día será un poco mejor con Él. Así que Sin duda confiemos en alguna. eso. Mi consejo práctico va más en torno al estudio de la palabra, que en muchas ocasiones empezarlo solo quizá puede ser complicado. Y quizá hacerlo en grupo te puede ayudar muchísimo a poder esclarecer. Entonces, no sé, hace tiempo tuvimos una experiencia muy bonita donde varios jóvenes nos dijimos, vamos a estudiar Apocalipsis, ¿no? Y salió cosas muy interesantes, nos reunimos una vez a la semana a estudiar Apocalipsis y la verdad que fueron meses muy apasionantes. Entonces, quizás si tú no te animas al Antiguo Testamento solo, pues reúnete con algunos amigos y empezar libro por libro y seguro que semana a semana podrás descubrir cosas muy buenas. Ese es mi consejo práctico para poder ir a la palabra y buscar el ánimo, ¿no? Y sobre todo ir complementándose en las ideas que tengáis. Así que, pues nada, muchas gracias chicos por estar aquí, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar de este Inverso y por dar siempre vuestra perspectiva que es súper valiosa. De verdad, muchas gracias Amor y Nadie y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta la próxima Gracias. semana. Feliz Hasta luego. semana. Adiós. Aquí estamos. Aquí Hemos llegado estamos. al final de la lección. Hemos llegado al final y la verdad que fue muy buena y me gustó muchísimo porque sin quererlo llegamos a una conclusión que fue muy buena, ¿no? Poder acercarnos al Antiguo Testamento y a partir de él poder aprender de Jesús, que yo creo que es súper necesario. Así Sí, que sí. Emma, vamos a ponernos ahí a tope con el estudio del Antiguo Testamento y seguro que aprenderemos cosas muy buenas. Pues sí, para que veas que Hebreos nos lleva también al deseo de estudiar el Antiguo Testamento, ¿no? Que este libro de Exactamente. Hebreos que es también apasionante, la verdad. Así que nada, muy agradecida y sin más nos despedimos. Hasta la Eso es, semana que compartir viene. Inverso y hasta la semana que viene. Nos vemos, gracias.